quiero hablar esta noche sobre el hogar. En el Salmo 11 hay un pasaje familiar que muchos de ustedes conocen. Si los cimientos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Si se destruyen los cimientos. Y el fundamento de cualquier sociedad es el hogar. Y luego un versículo que lo acompaña, el Salmo 82. Estas palabras: no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Todos los fundamentos del mundo están fuera de su curso. ¿Acaso no se parece a nuestros días? Todos los cimientos de la tierra están fuera de su curso y caminamos en oscuridad. Estamos tropezando. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y Él puede traer la luz. Ahora, hay alguien con quien he tenido el privilegio de compartir casi 42 años. Ella es la madre de mis 5 hijos. Ella es la abuela de mis 16 nietos. Ella está en la plataforma. No pudo estar aquí la mayor parte de la misión de Inglaterra el verano pasado, porque estuvo entrando y saliendo del hospital, nada terriblemente grave, excepto que tuvieron que colocarle una cadera nueva y tuvieron que operarle el esófago, porque bueno, hace varios años estaba arreglando un columpio para mis nietos y se cayó de un árbol y se rompió varios huesos desorientándose por dentro. Ahora está bien, por primera vez en mucho tiempo, y todavía tose un poco. Le pregunté si diría una palabra y está un poco nerviosa por la posibilidad de toser, y si lo hace, espere. Tiene algo más que decir después de eso. Entonces voy a pedir a Ruth que venga. La gente, muchos periodistas me preguntan: ¿quién es el cristiano más grande que he conocido? Siempre respondo: Ruth. Ella es la cristiana más grande que he conocido. No, pero los cristianos felices y solidarios han sido parte de mi herencia. En 1916, mis padres aterrizaron en Shanghái, China, y pasaron los siguientes 25 años de su vida sirviendo al pueblo de China como médicos misioneros. No fue fácil. Eran tiempos difíciles, con guerras, enfermedades, bandidos, inundaciones, hambrunas. Y sin embargo, a causa de ellos, nunca supimos qué era el miedo. Diariamente en el hogar habían oraciones familiares, con himnos, lecturas de la escritura y oraciones. Fuimos disciplinados con amor, fuimos entrenados cuidadosamente. Pero mamá y papá no solamente la enseñaron, sino que la vivieron. Y como consecuencia, cuando era niña, fue fácil entregar mi corazón al Señor Jesús. Luego vinieron a Estados Unidos y tuvimos la dicha de vivir a su lado durante los últimos 25 años de sus vidas. Y gracias a su ejemplo cristiano, nuestros 5 hijos quedaron tremendamente influenciados, en buena parte gracias a ellos. Ellos también entregaron su corazón al Señor Jesús. Recuerdo el último año de su vida. Papá fue elegido moderador de una iglesia. Ahora bien, él tampoco se encontraba bien en ese momento y mi madre había sufrido un derrame cerebral y estaba en silla de ruedas. Pero una mañana bajé a ver cómo estaba y papá estaba de rodillas frente a mamá, ayudándola a poner sus medias. Y él me miró por encima de sus lentes y dijo: ¿sabes? Estos son los mejores años de nuestra vida. Cuidar a tu mamá ha sido el mayor privilegio de mi vida. Y la cuestión era que lo decía en serio. Entonces, doy gracias a Dios esta noche por un hogar cristiano y por lo que ha significado para mí y para nuestros hijos. Y si no ha tenido un hogar cristiano,
pueden darle a sus hijos un hogar cristiano. Y si tus hijos ya son mayores y se han ido de casa, pueden volver a comprometer tu vida con Cristo y buscar algún otro joven que te ayude. Dios te bendiga esta noche. Gracias. Es la primera vez que habla en al menos 18 meses y se lo agradezco mucho. Creo que todos somos conscientes de que algo anda mal en nuestros hogares. Alguien ha dicho que todas las bodas son felices, es la convivencia posterior lo que causa todos los problemas. Y hay algo de verdad en eso. Un psicólogo estadounidense dice: el matrimonio es un infierno silencioso para aproximadamente la mitad de las parejas estadounidenses. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Se puede revertir la marea? Porque lo mismo podría decirse tal vez del Reino Unido, de Irlanda, o de cualquier gente que esté mirando o escuchando. Y quiero hacerles esta pregunta sobre la escritura que leímos. ¿Su casa está construida sobre una base sólida? ¿Lo es? Cuando lleguen inundaciones de tristeza, o todas las tentaciones, o todas las adversidades de guerra, muerte, juicio, ¿se mantendrá su hogar en pie? ¿Está en una base sólida? Los investigadores sociales están descubriendo que en los tiempos de estrés, en lugar de unir a las familias, muchos cónyuges les resulta más fácil huir de la lucha. Con las emociones abrumadoras que generan las tragedias familiares, prefieren huir. Una de nuestras familias más famosas se vio involucrada en una terrible tragedia hace unos años. Su hija fue secuestrada, se mantuvieron unidos, oraban juntos, trabajaron juntos, pagaron miles de dólares y finalmente ella fue rescatada. Después de aproximadamente unos 2 años, pero poco después de que ella regresara a casa, se divorciaron. Las emociones, el estrés, la tensión fueron demasiado grandes para esa familia y se rompió. Ahora el apóstol Pablo estaba ministrando en Corinto, que era una ciudad hedonista, una ciudad pagana, una ciudad inmoral. Y él dijo esto: cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede construir otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Si construye su hogar sobre Jesucristo, los problemas del hogar disminuirán mucho y es posible que los problemas del divorcio nunca lleguen. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, descubrimos que cuando en un hogar hay lectura de la Biblia, oración y asistencia a la iglesia, solo tenemos un divorcio de cada 300 matrimonios. Pero el promedio nacional es casi 1 de cada 2. Eso es lo que indica que si edificamos sobre Cristo, esa es la respuesta al quebrantamiento del hogar hoy. Ahora bien, Cristo nació en un hogar terrenal. Vivió bajo disciplina de sus padres. Su primer milagro se realizó en una ceremonia nupcial. El padre de Cristo murió cuando él era joven todavía. No se menciona en las escrituras después de 12 años de edad que tenía Jesús. Entonces tal vez Jesucristo, siendo el hijo mayor, era el sostén de la familia, no lo sé. Pero él conocía todos los problemas del hogar. Y una de sus bendiciones favoritas era entrar en una casa. La paz sea con esta casa. Y Jesús dijo que la entrada a la familia espiritual es como la entrada a una familia doméstica. Es por el nacimiento. Dijo que debes nacer de arriba. Debes nacer de nuevo. Nacer de la familia de Dios. Naciste en la familia actual en la que vives o en otra familia.
pero también debes nacer en la familia de Dios si quieres llegar al cielo. Si quieres que tus pecados sean perdonados, si quieres saber que tienes vida eterna, debes nacer en la familia de Dios por el arrepentimiento de tus pecados y recibirlo por la fe. Ahora bien, Jesucristo abogó por la salvación del hogar. A Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y cada vez que sanaba o salvaba a alguien, su primera preocupación era que regresara a su casa y le contara a su familia. Algunos quisieron seguirlo desde ese día, pero él dijo: no, ve y díselo a tu familia, vuelve y díselo a tu comunidad, ve y díselo a los demás. Para el hombre poseído por el demonio restaurado, su orden fue: vuelve a tu casa y muestra cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y tal vez algunos de ustedes aquí esta noche, simplemente embarcándose en su vida matrimonial juntos, tal vez estén aquí en una luna de miel. No podrían darse un mejor regalo. No podrían darse un mejor regalo de bodas que el que se hizo una pareja joven la otra noche aquí en este estadio. Se acababan de casar y lo primero que hicieron fue venir al estadio. Se presentaron y entregaron juntos sus vidas a Cristo y dijeron: queremos comenzar nuestra vida matrimonial con Cristo. Eso podría pasar esta noche. Quizás hayas estado casado 20 años, 30, 10, lo que sea, pero nunca lo has hecho. Ahora es el tiempo, es el momento. Recuerden, Dios realizó el primer matrimonio. Adán y Eva tuvieron un matrimonio ideal. Adán no necesitaba oír de todos los hombres con que Eva podría haberse casado, y ella no necesitaba oír hablar de la forma en que cocinaba a su madre. Si hacemos caso omiso de las sugerencias y las normas de Dios para el hogar, corremos el peligro de terminar como un verdadero fracaso. Sin embargo, muchas personas se muestran reacias a asumir un compromiso. El amor físico no es suficiente. Es el compromiso el que traspasa los momentos difíciles. Cuando te casas, te comprometes de por vida. Es el compromiso lo que nos ha mantenido unidos a Ruth y a mí en momentos de estrés, de tensión o dificultad. No pensaríamos en separarnos o divorciarnos sin importar cuál fuera el problema. Tal vez ella sí, yo nunca lo sé. Una vez le dijo a alguien que había pensado en asesinar, pero no en divorciarse. Ahora bien, otra piedra angular del éxito en el hogar y en el matrimonio es el ejercicio espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, el compañerismo con otros creyentes. En Deuteronomios capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y con diligencia las enseñarás a tus hijos. ¿Das las gracias en la comida? ¿Oras durante la comida? ¿Tienes oración en tu hogar? ¿Alguna vez usted y su esposa leen la Biblia juntos? Y luego, en tercer lugar, un hogar exitoso debe basarse en un esposo y padre dedicado. Como ya dijimos hace un momento, escuché acerca de un clérigo antes de que nacieran los niños, que escribió un artículo sobre los 10 mandamientos para criar a los niños. Después de tener el primer hijo, escribió un artículo cambiando el título y dijo: 10 sugerencias sobre cómo criar hijos. Después del tercer hijo, escribió 10 consejos sobre cómo criar hijos. Después del quinto hijo, no volvió a escribir. Ahora bien, yo solía ser muy autoritario sobre cómo criar hijos, hasta que tuvimos 5 y dejé que mi esposa se hiciera cargo de eso. E hizo un trabajo fantástico. Déjame decirte, es una gran responsabilidad.
Cuando un hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es fácil para la esposa someterse al marido. La imagen aquí no es la de un poderoso potentado sentado en el trono y gobernando a sus súbditos con una mano de hierro. Esto se parece más bien a un director de orquesta de pie sobre su palco, dirigiendo una sinfonía, delicado pero tenue. ¿Es esa clase de marido usted? La Biblia dice: vive gozosamente con la esposa de tu juventud. No dice: sal y búscate una mujer más joven. Dice: vive con esa esposa de tu juventud, con la que te casaste cuando eras joven. Debes ser fiel. ¿Cuántos hombres llegan a los 40, 50, 60 años y quieren demostrar su virilidad y salir a buscar algo joven? Eso no es compromiso. Eso es un pecado contra Dios. Leí un artículo en un periódico en el que se hablaba de varias películas recientes que abordan el adulterio como una experiencia de crecimiento positivo. Nunca creas algo así. Eso destruirá nuestra cultura tan rápido como cualquier otra cosa. La Biblia dice que la infidelidad es el camino al infierno. Y en cuarto lugar, un hogar exitoso debe tener una esposa y madre devota. Napoleón dijo: la mayor necesidad de Francia son las madres. Uno de los vicios que está afectando a nuestras esposas y madres hoy en el mundo es el alcoholismo y las drogas. Verás, no tienen a Cristo a quien acudir. Y cuando están criando hijos y cuando están casadas, necesitan un recurso, necesitan ayuda. Y eso viene de Dios, una relación con Dios. Así como el esposo, para ser el esposo correcto, necesita a Cristo, así para ser la esposa o la madre apropiada, usted necesita a Cristo. Muchos no tienen a Cristo, entonces recurren a otra cosa que los ayude. Un hogar cristiano tiene una madre y una esposa devota. Ahora sé que en los lugares como en los de Estados Unidos, Michigan, donde hay un gran desempleo, las mujeres tienen que ir a trabajar. Y quiero felicitarte por ayudar en el hogar y estar dispuesta a sacrificarte por ganar dinero para ayudar en el hogar durante una época de depresión, de recesión o de falta de ingresos en el hogar. Y en quinto lugar, un hogar exitoso se basa en niños disciplinados y obedientes. Ahora los niños pueden absorber cualquier cantidad de amor y disciplina, siempre que ambos se mantengan en equilibrio. Escuché a un psiquiatra decir en la Universidad de Columbia hace algunos años en Estados Unidos: si sus hijos se rebelan, conserven amor a toda costa y lo superarán. Y cuando superen ese periodo, el amor no desaparecerá, estará allí y no tendrás que restablecer nada. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, no el camino que él tomaría, sino el camino que debe tomar. Y debemos hacerlo dando ejemplo de amor y disciplina juntos y en equilibrio entre nosotros. Y cuando seas viejo, dice la Escritura, no se irá, no se apartará del Señor. Él volverá algún día como el hijo pródigo. El padre nunca dejó de amar a ese hijo hasta que regresó. Tu hijo, tu hija volverán si los has formado correctamente cuando eran niños y has vivido el ejemplo de Cristo delante de ellos. Pero si no has vivido un ejemplo delante de ellos, no esperes que Dios haga grandes milagros. Podría hacerlo, como les mostré en un momento, aquí mismo, lo que está haciendo en algunas familias en este momento. Tus responsabilidades sociales y domésticas hacen que tu respuesta individual a Cristo sea mucho más significativa. Por otro lado, si estás aquí con parte o toda tu familia esta noche y el Señor te dice, como invitó a Noé, entra tú y tu casa en el arca,
la escritura dice ven. Marido y mujer se acercan juntos, padre e hijo vengan juntos, hijos y madres vengan juntos, quien quiera que seas. Si escuchas la suave y apacible voz de Dios en tu interior impulsándote y diciendo, este es el camino, ande por él. Venga con su familia o vengan solos, pero no se marche de aquí hasta reconocer que Cristo es su Señor. Debido a que no puede ser el tipo correcto de esposo o padre, no puede ser el tipo correcto de madre o esposa o hijo en el hogar sin Cristo. Y una vez que hayas escuchado el mensaje, como lo has escuchado esta noche, tu responsabilidad es tan grande porque Él dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces será cortado repentinamente y sin remedio. Y ahora quiero leerle una carta que dice así: querido Dr. Graham, tuve que escribirte una carta para contarte lo que había estado pasando desde hace un año. Hace un año estaba firmando mis papeles de divorcio. Mi esposo era un minero que estaba en huelga. Mis hijos estaban hechos pedazos, hechos jirones a causa de todos mis pecados y habían llegado a la delincuencia y a las drogas y al alcoholismo. Mi hija estaba terminando la universidad, pero no encontraba trabajo y estaba totalmente desmoronada. Todo estaba siendo destruido en mi vida. Durante muchos años practiqué el ocultismo. Leí las cartas de la fortuna e iba camino al infierno hasta que finalmente lo encontré con la destrucción de mi hogar. Pero un día mi esposo vio pasar un autobús con un letrero que decía, este es Billy Graham y vale la pena escuchar el mensaje de Jesucristo. Él lo ignoró por algún tiempo, pero de repente ese autobús seguía pasando por el lugar donde mi esposo trabajaba, hasta que él no pudo resistirlo. Él fue a una cruzada y aceptó a Jesús en su corazón. Luego me llevó a mí. Yo estaba tan irritada, no podía creer lo que estaba haciendo. Yo creía que era algo estúpido, pero esa noche el Señor me habló, rompió mi corazón. Él habló a mi vida y entró en mi corazón, nací de nuevo. Fuimos todos bautizados. Y la semana pasada mi hija aceptó a Cristo y fue bautizada también. Esta es una familia. Y tenemos cientos de decenas de cartas similares de la misión el año pasado. ¿Qué está pasando contigo? Voy a pedirte que vengas esta noche. Dices, ¿qué tengo que hacer? Voy a pedirles que hagan lo que hemos visto hacer a miles de personas. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento, que vengas y te pares frente a esta plataforma y digas, soy un pecador, necesito a Cristo. Quiero que Él venga a mi vida, lo quiero. Quiero que Él entre en mi casa. Estoy dispuesto a entregarme y a comprometerme totalmente sin reservas a Él. Pero ¿por qué le pido a la gente que se presente públicamente? Porque cada persona a la que Jesús llamó, la llamó en público. Él lo llamó públicamente. Él dijo, si no quieres reconocerme públicamente delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en hablar así públicamente que lo hace real, genuino en tu vida. Así que te voy a pedir que te levantes ahora mismo y vengas. Si vienes desde lo alto te tomará 2 o 3 minutos. Por eso comienza ahora mismo. Y ustedes por aquí, por todos lados en el estadio, levántense y vengan. Nosotros vamos a esperarle para que usted entregue su vida a Cristo. Tal vez vengan familias enteras, tal vez maridos y esposas, novios. Solo levántese y vengan. Te esperamos ahora mismo. Vengan rápidamente. Ustedes que están mirando por televisión, pueden hacer su compromiso ahora mismo.
cuando ven que cientos de personas vienen aquí para hacer su compromiso en este gran estadio. Ustedes que están mirando en cualquier lugar, puede hacer su compromiso esta noche de entregarle su vida a Cristo. Él transformará tu vida, tu familia, tu casa, tu descendencia. Vamos, queremos orar por usted. Levántese y reciba a Cristo en esta hora. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano. Pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos juegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza. Cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América. La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación. Y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios. Él vivía con Dios. Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto, un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él. Y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba.
Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo. Pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador. Y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel, con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, lo encuentras en todo lado. Daniel dijo no. Y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior. En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no. Y aun cuando el rey Nabucodonosor años más tarde levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos 3 jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, no quieren servir a mis dioses, serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad
de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios le estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su Rey de Reyes y Señor de Señores se dictara. La única forma en que tú y yo tenemos la oportunidad de no someternos a la ley humana es cuando esas leyes se interponen entre tú y Dios, entre la ley de tu Dios y la ley del mundo. Es la única forma en que podemos desobedecer las leyes humanas. Así como aquellas parteras que un día dijeron no al decreto del rey de echar los primogénitos al río para que los tragaran los cocodrilos. Ellas temieron a Jehová y no obedecieron las leyes del hombre. Si se levanta una ley en esta tierra que va en contra de lo que Dios estableció, es allí cuando tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y allí estaba Daniel, orando al Señor. Cuando fue atrapado por esos sátrapas, cuando fue atrapado por esos magistrados, por esos policías, y lo llevaron ante el rey, y lo acusaron de haber orado a otro Dios que no era él. Y Daniel dijo, yo no he hecho nada malo. He estado haciendo lo que mi Dios me pedía hacer. Y hay una promesa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, que seremos librados en el tiempo de angustia. En el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hemos de probar a Dios librándonos en medio de la angustia. Cuando tienes el poder y la capacidad de decir no, aunque de eso dependa tu vida. Hemos escuchado noticias de cómo muchos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, en Siria. De hecho, la semana pasada fueron asesinados 200 cristianos que dijeron no vamos a rechazar a Jesús. Cuando ponían un arma en sus cabezas y les decían, solo tienes que negar a Cristo, solo tienes que confesar a otro Dios para que esto te lleve a vivir. Ellos dijeron, no, moriremos por el Señor. Y hoy vemos cómo la gente se está yendo tras los dioses falsos en América y en aquellas partes en el mundo donde ser cristiano es casi popular. Pero eso cambiará. La persecución vendrá. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero cuando estaba allí en el foso de los leones, el Señor envió un ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino ante el foso para preguntar, ¿qué pasó contigo, Daniel? Daniel dijo, el Señor Dios a quien yo sirvo, Él me ha librado y Él te librará. Si estás dispuesto a decir que no por el Señor, pero aunque no te librara, si dices que no, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Cuántos cristianos perseguidos están creciendo en su fe? La iglesia perseguida está creciendo en su fe. Mientras tanto, en América, el mundo se está yendo tras las filosofías, tras las ideologías. El mundo se está yendo tras el comunismo, pensando que esas banderas rojas nos van a librar. Pero no te librarán en el tiempo de la prueba. Solo hay alguien que puede librarte y ese es Dios. Nadie más te podrá librar en el tiempo de la angustia. Habrá un momento, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Habrá un momento en tu vida que el médico dirá, no puedo hacer nada. Habrá un momento en tu vida que los bancos dirán, no puedo prestarte. Habrá un momento en tu vida donde tu familia dirá, no quiero nada contigo. Habrá un momento en tu vida donde tus propios deseos y anhelos no te servirán, donde tus propios dones y talentos no podrán ayudarte.
Es en ese momento donde aparece el Señor. Pero tienes la capacidad de decir no hoy al pecado, de decirle sí a Cristo, de recibir a Cristo en tu corazón, de vivir para Él, de negarte al mundo, de dejar tus pecados. Y finalmente quiero hablarles de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás. En el capítulo 4 de Mateo leemos cómo Satanás vino a tentarle. Luego de que Jesús hubiera pasado 40 días de ayuno buscando la presencia de Dios, entonces vino el tentador a tentarle. Y en ese tiempo de tentación, solo Jesús utilizó un arma. Y es el única arma que tenemos cuando somos tentados. Y es la palabra de Dios. En el libro o en la carta de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso tan importante que tú memorices la palabra. Debes leer la palabra para cuando venga la tentación puedas enfrentar a Satanás y él huya de ti. Sométase pues a Dios, soporten al diablo y él huirá de vosotros. Y lo primero que utilizó Satanás para tentar a Jesús fue los instintos naturales. Él apeló a los instintos naturales de Jesús. Jesús era tan humano como tú y yo. Él sentía hambre, él sentía sueño, él se cansaba, él tenía mal aliento. Él era tan hombre como tú y yo, y tan Dios como el Señor que está en el trono, el que vive y reina para siempre. Pero después de 40 días, él tenía hambre. Así que Satanás vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El instinto y el deseo de Jesús era humano. Seguramente al escuchar la palabra pan, sus deseos afloraron, sus instintos naturales tomaron vida y fuerza. Y aunque ese deseo era natural, sin embargo la manera de satisfacerlo no lo era, no era legal. Estaba bien sentir hambre, era un deseo natural. Está bien que tú sientas hambre, está bien que tú tengas ganas de tener sexo, pero la manera en que tú satisfaces esos deseos es lo que está bien o mal. El sexo fue dado dentro del matrimonio, pero cuando haces algo por fuera del matrimonio, cuando tienes y haces tus deseos realidad por fuera del matrimonio, eso está mal. Eso se llama fornicación. El sexo fue un regalo de Dios dentro del matrimonio. Y la familia que Dios creó es hecha solamente de un hombre biológico y una mujer biológica. Lo demás es abominación delante de los ojos de Dios. Y allí estaba Jesús, mirando esas piedras. Tenía el poder de convertirlas en pan. Pero no era lo que el Señor lo mandó a hacer. No era lo que su Padre le había encomendado a hacer. Oh, sí, la gente tiene hambre en el mundo. Podía solucionar el hambre del mundo, pero ese no era el propósito de Jesús en la tierra. Él vino a morir por ti en esa cruz. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Él, si Él hubiera cedido a esa tentación, tú y yo no tendríamos salvación. La gente debe entender que somos peregrinos en esta tierra. La gente debe entender que vamos de paso, camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesús. No hay más caminos. El único camino es Jesús. Él es la puerta de la salvación. No hay otro camino. La religión no te puede salvar. La filosofía no te puede salvar. Solo Jesús tiene vida eterna para ti. Y Él la ofrece en esta hora. Y es gratis. La segunda tentación que el diablo le tendió a Jesús fue llevarlo sobre el pináculo del templo. Y le citó las escrituras en el Salmo 91:12. Le dijo: tírate del templo y échate del templo, tírate abajo, porque vendrán los ángeles del Señor a tomarte en sus manos, y entonces todo el pueblo creerá. Y había una leyenda por aquel tiempo, y aquellos judíos creían
que el Mesías iba a descender de la cúpula del templo que había levantado Herodes. Y Jesús dijo: oh sí, será un gran espectáculo. Lo será, dijo Satanás. Pero ese no era el medio por el cual deberían creer y conocer a Jesús. ¿Sabes? Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Solo hay un camino para acercarnos a Dios, y es tu fe. Todo el mundo hubiera creído bajo ese gran espectáculo, los ángeles del Señor viniendo a tomar a Jesús para que no tropezara en piedra. Pero Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es tu fe. ¿Tienes tu fe puesta en Jesús? ¿Tienes tu fe puesta en Dios? Él dijo: tened fe en Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios, no en lo positivo, no en las filosofías huecas, no en el sistema americano ni en la economía. Tu fe debe estar puesta en Jesús. Y luego la tercera tentación. Satanás lo llevó sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, la gran Babilonia, las grandes pirámides de Egipto. Le mostró la ciudad de Nueva York. Le mostró a China, a Francia, el imperio grecorromano. Podía ser el rey de todo. Y claro, del Señor es la tierra y su plenitud. Un día Él reinará sobre toda esta creación. Pero ese no era el medio. Satanás le dijo: arrodíllate solo una vez delante de mí, y todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregado. ¿Saben? Eva y Adán perdieron el paraíso y fue entregado a Satanás. Le pertenecía. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Le estoy ofreciendo su reino. Pero Jesús dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. ¿Saben? Muchos le están sirviendo de balde al diablo, tan solo por nada. Jesús nos dijo que Él no tenía poder de dárselo. Pero al final todo vendrá a traer muerte y destrucción. Hoy tienes que tomar una decisión. Si dices no al pecado, no al mundo, no a los placeres que te está pidiendo tu cuerpo, si dices no a lo que te ofrece este tiempo, pero le dices sí al Señor, ¿has tomado tu decisión? Alguien dirá: ¿qué debo hacer? Tienes que hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Verán, todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Tú has mentido, yo he mentido. Entonces eres un mentiroso, y los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Tú has mirado a una mujer con codicia, entonces eres adúltero de corazón, y te tendrás que enfrentar un día a un Dios que es santo, a un Dios que te juzgará por los 10 mandamientos. El día que te enfrentes ante ese Dios, serás culpable o inocente. Indudablemente seremos culpables, a menos que aceptes a Cristo, a menos que aceptes el sacrificio en la cruz por ti, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es justicia eterna. Todos hemos nacido en pecado, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Vas en dirección opuesta. Dejas tu vida de pecado y te vuelves a Dios. En segundo lugar, debes poner tu fe solo en Jesús. Cuando me subí a esta plataforma, no pregunté de qué material estaba hecho. No pregunté si la habían probado antes. Simplemente me subí a esta plataforma. Eso se llama fe. Tienes tu confianza puesta en Él. Entregas tu vida a Él, como aquel niño que confía que su padre lo va a llevar en la tormenta. Tu fe puesta en Jesús, solamente en Él. No en tu justicia, no en tus sacrificios, no en tu buena voluntad.
no porque hagan lo correcto. Verás, la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay ninguna justicia humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Solamente puedes ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Verás, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo a través de Cristo, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y está en Cristo. Y en tercer lugar, debes hacer tu fe pública. Verás, todas las personas a las que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, excepto Nicodemo, vinieron a él en público. Jesús dijo: si no estás dispuesto a confesarme delante de los hombres, tampoco yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debes pararte ante esta plataforma y decir: yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo en mi vida. Debes confesarlo públicamente, dar testimonio. No te puedes avergonzar de Cristo, porque Él no se avergonzó de ti. Él colgó en una cruz frente a la chusma delirante, sufrió los esputos del pueblo, fue golpeado, herido. El látigo romano cayó sobre él, desfigurado, le arrancaron la barba. Pero Él sufrió por ti y no se avergonzó de llamarse tu Dios. No se avergüenza de llamarse tu amigo. No se avergüenza de llamarte tu Padre. Te levantas y vienes por fe. Es tan sencillo ser salvo que muchos tropiezan con la sencillez. Él no te está pidiendo tus riquezas. Él no te está pidiendo que hagas grandes proezas. Lo único que pide es que pongas tu fe en Él. Te levantas y vienes. No importa en qué lugar de este estadio estés. Te levantas y vienes. Y el Señor hará una fiesta grande por ti. A aquellos que tienen la capacidad, el deseo, y toman la decisión de decir hoy no. No a Satanás, no al mundo, no a sus deseos, pero sí a Cristo. Ellos van a recibir salvación y vida eterna. Y si tú estás viendo este video en esta hora, y no importa si estás en el lobby de un hotel, quizás estás en un bar, quizás estás en un avión, pero sabes que Cristo te está hablando, sabes que esta palabra está tocando tu corazón. Y si fuera el último día que estuvieras sobre esta tierra, ¿estás listo para encontrarte con Dios? El Señor dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás listo para decir hoy sí a Cristo? ¿Estás listo para estar en la presencia del Señor ahora mismo? La salvación es instantánea. Sin embargo, Él trabajará todos los días en tu vida, cada día de ahora en adelante. Serás salvo en un abrir y cerrar de ojos, pero Él seguirá trabajando en ti. Él te ayudará a vivir la vida cristiana. No importa lo que estés haciendo, toma tu decisión hoy por Cristo. Tú sabes que tus deseos, tus anhelos y el no vivir conforme a la voluntad de Dios han traído destrucción, muerte. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Esta declaración de Jesús resuena como una llamada constante a permanecer unidos a Él, reconociendo que en su presencia encontramos la verdadera fuente de esperanza y salvación y el plenitud de gozo que nadie más nos puede dar. Consideremos el ejemplo de Elvis Presley, quien comenzó su carrera musical con raíces profundas en la música cristiana. A medida que ganaba fama y éxito, sin embargo, se alejó de su fe. Su vida posterior estuvo marcada por la soledad y el deseo no satisfecho de haber mantenido su relación con Dios. Este recordatorio impactante nos revela que incluso ahora esta noche quiero que vayas conmigo a Josué 1:9. El libro de Josué, el capítulo 9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que estas palabras penetren nuestros corazones mientras exploramos juntos la guía divina para este año nuevo. En ese espíritu les saludo con gratitud y expectación por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a iniciar nuestro viaje de esta reflexión poderosa con las palabras de Josué 1:9, donde Dios nos insta a esforzarnos y a ser valientes, recordándonos que Él estará con nosotros en cada paso por nuestro camino. Al abordar este llamado divino a la valentía, nos sumergiremos en las Escrituras para extraer lecciones perdurables de valentía y fuerza. Consideraremos las historias de David, el joven pastor que enfrentó al gigante, a ese Goliat, con solo una honda y una piedra, confiando en el poder de Dios que estaba con él. Así como David, el Señor nos llama a enfrentar nuestros propios gigantes con valentía, confiando en su poder omnipotente. Del mismo modo, recordaremos a Gedeón, quien aunque inicialmente se veía a sí mismo como el más débil de su familia, fue elegido por Dios para liderar a Israel contra sus enemigos. La historia de Gedeón nos enseña que nuestra valentía no se basa en nuestras habilidades percibidas, sino en la fortaleza que encontramos en la presencia de Dios. Estos ejemplos bíblicos nos guiarán mientras exploramos juntos el llamado del Señor a ser fuertes y valientes en nuestras vidas diarias. Que estas historias nos inspiren a confiar en el Dios que nos capacita, esforzándonos con valentía en los desafíos que enfrentamos en este nuevo año. En esa luz, sumerjámonos en la sabiduría de la palabra de Dios, buscando revelaciones que fortalezcan nuestra fe y determinación. Y primero, en este nuevo año tú debes buscar la voluntad de Dios. Es un viaje de confianza y descubrimiento. En la profunda exhortación de Josué 1:9, donde el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes, este llamado no solo implica valentía en lo físico, sino un coraje espiritual que nos impulsa a buscar su voluntad divina en cada rincón de nuestras vidas. Ahora en Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí la Escritura nos desafía a soltar nuestras propias certezas y a confiar plenamente en el Señor, reconociéndolo como la guía fiel en todos los aspectos de nuestra existencia. Encontramos también en el Salmo 32:8 una promesa personal de la dirección divina. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo nos revela la íntima relación que Dios desea tener con nosotros, comprometiéndose a guiarnos, a enseñarnos individualmente mientras exploramos los senderos de su voluntad. Jeremías 29:11 nos abraza con un consuelo inquebrantable. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro que esperan. Aquí descubrimos que la voluntad de Dios está intrínsecamente entrelazada con los planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza. Buscar su voluntad es confiar en que sus designios son superiores a los nuestros, forjando un camino lleno de propósito y significado, lo cual tampoco significa que no vas a enfrentar problemas, tribulaciones, angustias, incluso muchas veces la pobreza, la enfermedad. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
En este viaje de confianza y descubrimiento no siempre será fácil. Encontraremos encrucijadas, desafíos. Pero como nos enseña Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí nos insta a apartarnos de influencias mundanas y permitir que Dios renueve nuestras mentes, revelándonos su voluntad buena, agradable y perfecta. Este proceso de buscar la voluntad de Dios es dinámico y personal. Gálatas 2:20 nos recuerda el cambio profundo que implica. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al buscar la voluntad de Dios nos sumergimos en un compromiso radical, permitiendo que Cristo viva en nosotros y guiando nuestras decisiones diarias. En conclusión, este viaje de confianza y descubrimiento nos llama a ser valientes en la búsqueda constante de la voluntad de Dios, que nuestras vidas reflejen la confianza en su guía, permitiendo que su luz, su palabra ilumine nuestros corazones en este año, más allá de todas las aflicciones. Segundo, ser fuertes y valientes, abrazando la fortaleza divina en nuestros desafíos diarios. Mientras continuamos nuestro viaje espiritual, nos sumergimos en este segundo punto crucial: el llamado a ser fuertes y valientes. Josué no solo nos insta a buscar su voluntad divina, sino también a abrazar valentía que va más allá de nuestras fuerzas humanas. Comencemos con Efesios 6:10, donde se nos exhorta: finalmente fortalézcase con gran poder en el Señor. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino del poder infinito de nuestro Señor. Al abrazar esta verdad, reconocemos que ser fuertes y valientes implica depender de la fortaleza divina en medio de los desafíos diarios. Un ejemplo ilustrativo de esta valentía se encuentra en la historia de David y Goliat. En 1 Samuel 17:45 al 47, David se enfrenta al gigante con palabras que revelan su confianza en el poder de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David, aunque aparentemente desarmado, se aferra a la valentía que proviene de confiar en el Señor de los ejércitos. Su victoria no se basa en su habilidad física, sino en la fortaleza divina que lo acompaña. En medio de nuestros propios gigantes, Isaías 41:10 dice: no susurre esas palabras diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con la diestra victoriosa de mi justicia. Este pasaje nos asegura que el ser fuertes y valientes, no estamos solos. La diestra victoriosa de Dios nos sostendrá y fortalecerá en cada paso. Reflexionemos también sobre la historia de Gedeón, quien, a pesar de considerarse el más débil de su familia, fue llamado por Dios para liderar a Israel. Jueces 6:14 registra las palabras de Dios a Gedeón: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No soy yo el que te envía? Aquí Gedeón aprende que la verdadera fortaleza reside en el envío divino. Ser fuertes y valientes implica reconocer que nuestra capacidad proviene del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Al enfrentar los desafíos diarios,
Filipenses 4:13 nos brinda una afirmación poderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí encontramos una fuente inagotable de fortaleza en Cristo. Ser fuertes y valientes no es una tarea solitaria, es un camino que caminamos con el poder de Cristo que mora en nosotros. La conclusión en este segundo punto es que debemos abrazar la fortaleza divina, y ella nos dará la capacidad de ser fuertes y valientes. Que la confianza en el gran poder del Señor guíe nuestras acciones diarias, recordándonos que en Él encontramos la valentía necesaria para enfrentar cualquier desafío. Pero ahora el punto 3. Fomentar la unidad y la compasión. La salvación como fundamento para un nuevo comienzo. Al adentrarnos en el tercer punto, exploramos la relevancia de fomentar la unidad y la compasión en nuestras vidas y comunidades, anclados en el fundamento transformador de la salvación que Jesús nos ofrece. Este llamado no solamente impacta nuestras relaciones diarias, sino que establece las bases para un nuevo comienzo, un nuevo año. Comencemos considerando segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta poderosa verdad nos habla de la renovación que experimentamos en Cristo. La salvación no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo que transforma nuestra naturaleza y afecta todas las áreas de nuestra vida. Una ilustración vívida de este nuevo comienzo se encuentra en el encuentro de Jesús con Zaqueo, registrado en Lucas 19, 1-10. Zaqueo, un recaudador de impuestos, experimenta una transformación radical al recibir a Jesús en su hogar. La salvación no solo cambia su relación con Dios, sino también tiene un impacto tangible en sus interacciones con los demás. Este encuentro nos muestra que la salvación no solo nos libera de la culpa del pasado, sino que también nos da la capacidad para vivir de manera diferente en el presente. Al mirar hacia adelante en esta nueva temporada, recordamos las palabras de Jeremías: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La salvación no solo nos ofrece perdón, sino que también nos señala hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Cada día se convierte en una oportunidad para vivir de acuerdo con los planes redentores de Dios. Una ilustración única de la salvación y su impacto en unidad se encuentra en la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El regreso del hijo pródigo a su padre no solo restaura su relación individual, sino que también crea unidad y celebración en la familia. La salvación, como un nuevo comienzo, tiene el poder de restaurar relaciones rotas y fomentar la unidad en nuestras vidas y comunidades. También reflexionemos sobre Tito 3, 4-5. Pero cuando se manifestaron la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para la humanidad, nos salvó, no por propias obras de justicia, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí la salvación se presenta como un acto de amor y misericordia divina, que no se basa en nuestras obras, sino en la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. En conclusión, a medida que nos sumergimos en un año nuevo, abracemos la salvación que Jesús nos ofrece como el fundamento para fomentar la unidad y la compasión en nuestras vidas y comunidades. Que este nuevo comienzo, arraigado en la redención divina, guíe nuestras interacciones diarias y nos inspire a vivir en unidad, compasión y esperanza.
Un año nuevo con Jesús es la verdadera fuente de esperanza y renovación. Al cerrar nuestro viaje a través de estos 3 puntos fundamentales, nos encontramos de nuevo ante el umbral de un año nuevo, pero con una perspectiva profundamente arraigada en la verdad de Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Esta declaración de Jesús resuena como una llamada constante a permanecer unidos a Él, reconociendo que en su presencia encontramos la verdadera fuente de esperanza y salvación y el plenitud de gozo que nadie más nos puede dar. Consideremos el ejemplo de Elvis Presley, quien comenzó su carrera musical con raíces profundas en la música cristiana. A medida que ganaba fama y éxito, sin embargo, se alejó de su fe. Su vida posterior estuvo marcada por la soledad y el deseo no satisfecho de haber mantenido su relación con Dios. Este recordatorio impactante nos revela que incluso en medio del brillo del éxito terrenal, la ausencia de una conexión firme con Dios puede llevar a un vacío profundo. Elvis Presley experimentó el dolor de la separación de Dios, y su historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En este nuevo año podemos estar atentos, buscar la renovación y el propósito en diversos lugares, pero la esencia misma de la vida plena se encuentra en permanecer en la vid verdadera, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Al terminar esta temporada, este año pasado no garantiza que todos nuestros días futuros estarán exentos de desafíos, pero la promesa eterna de Jesús es de estar con nosotros en cada paso, y sigue siendo la firme ancla. Al final de cuentas, es la presencia continua de Cristo en nuestras vidas que transforma nuestros días ordinarios en extraordinarios, independientemente de las circunstancias externas. Que en este nuevo tiempo optemos por vivir conectados a la fuente misma de la vida. Dejemos que la relación con Jesús modele nuestras decisiones diarias, nuestras interacciones con los demás y nuestras expectativas para el futuro. En su compañía encontraremos la fuerza para enfrentar los desafíos, la compasión para amar a nuestro prójimo y la esperanza para avanzar incluso cuando el camino se presenta incierto. Al final del día, un año nuevo con Jesús no garantiza la ausencia de dificultades, pero sí promete una travesía significativa y transformadora. Permanezcamos en Él, permitiendo que su amor y guía nos sostengan en cada estación del año que se despliega ante nosotros. Que este año sea más que una sucesión de días, que sea una jornada de crecimiento espiritual, unidad con los demás y cercanía constante con nuestro Salvador. Que el Señor en su gracia abundante nos sostenga y nos guíe a medida que avanzamos en este nuevo año, recordándonos que separados de Él verdaderamente no podemos hacer nada que tenga valor eterno. En su presencia encontramos la plenitud de vida y la promesa de un futuro lleno de esperanza. En este momento crucial extiendo una invitación sincera a todos los presentes para dar un paso trascendental en sus vidas. ¿Te has dado cuenta de que somos pecadores, necesitados del perdón de Dios? El primer paso es reconocer nuestra condición, entendiendo que el arrepentimiento va más allá de la tristeza, implica un cambio de mentalidad, un giro hacia Dios. En segundo lugar, ven a Jesús por fe. Comprende que Él es el único camino para reconciliarnos con el Padre. La fe es el puente que une nuestra humanidad, esa humanidad necesitada de gracia redentora de Cristo, y es un acto de confianza, sabiendo que en Él encontramos perdón y vida y propósito. Finalmente te animo a dar un paso público de fe. Levántate y acércate a la plataforma.
Ese acto no solo simboliza tu decisión, sino que también proclama al mundo tu elección de elegir a Cristo. Al hacerlo estás declarando que deseas pasar de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Este paso no solo transformará tu vida eternamente, sino también te unirá a una familia de creyentes dispuestos a caminar contigo en esta nueva jornada con Cristo. Que este acto sea un testimonio de tu confianza en Jesús como tu Salvador y Señor. Hoy el Señor te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte y transformar tu historia. Da este paso de fe y experimenta la maravilla de pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. La decisión es tuya, pero la recompensa es celestial. Bienvenido a la familia de los redimidos de Jesús. Si este mensaje ha bendecido tu vida y realmente estás buscando un nuevo propósito para este año que empiezas, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón si nunca lo has hecho, pues de nada sirve tener buenos propósitos si no estás cerca del Señor. Pues la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en capítulo 15, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que te invitamos a hacer la siguiente oración de todo tu corazón si nunca lo has hecho. Padre, hoy venimos a ti en el maravilloso nombre de Jesús, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo la necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y queremos servirte de todo corazón. Queremos agradarte y vivir por fe. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana donde prediquen la palabra de Dios. Persevera hasta el final, no desmayes y sigue adelante en el nombre de Cristo. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan,
no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir, merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo, a través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús.
Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo: tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para
tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando, la multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo, y él dijo: no, lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y él dijo: el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley, pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera: te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo.
por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta, pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él, Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, Él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de Él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero Él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa
es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés. Como preguntó Billy Graham, ¿cuál es tu respuesta a la cruz? ¿Serás como el ladrón que se burlaba y rechazó a Jesús? ¿O serás como el que se acercó a Jesús por ayuda? Dios te ama. Envió a su único Hijo a morir por ti, para perdonarte y llevarte al cielo con Él para toda la eternidad. ¿Estás listo para poner tu confianza en Jesucristo? Visita la página web que ves en pantalla. Tenemos recursos bíblicos para ayudarte a crecer en tu fe. Queremos que sean tuyos. Son los mismos materiales que les damos a todos los que responden a la invitación de Billy Graham. Toma un momento para contactarnos. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Recuerda, Dios te ama. Preparándonos para la tormenta. La raza humana se sigue precipitando en crisis. La situación mundial sigue deteriorándose y los nubarrones de la guerra se ciernen sobre nosotros mientras temblamos una vez más al borde del desastre. Un importante editorial presentó la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y esa fue casi la misma pregunta que el carcelero de Filipos le hizo al apóstol Pablo. El autor de este editorial no tenía idea y no pudo encontrar una respuesta a tan importante pregunta. Sir James Rourke, uno de los mayores científicos del mundo, escribió: toda la raza humana se está desmoronando hacia la destrucción. Las naciones no tienen cordura. Suena como el profeta Jeremías que dijo: las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Jeremías 51:7. La historia ha demostrado cuánta razón tenía Jeremías. No es extraño que los libros de Daniel, del Apocalipsis, desechados con tanta facilidad en los primeros años del siglo XX, ahora les estén prestando palabras a quienes analizan estos tiempos. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo nos dijo que llegaría el día en que la humanidad apartaría los ojos de la verdad y creería en las mentiras. No solo el mundo se enfrenta a una crisis, sino que el cristianismo contempla cómo se levantan gigantes para batallar en su contra.
más poderosos, con más influencia, más global que cualquier contrincante que la Iglesia haya conocido desde la caída del paganismo en Europa hace 1500 años. En las universidades y otras instituciones de educación superior se enseña una filosofía antisupernaturalista a los estudiantes. Se niega a Dios y se deifica al hombre. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo nos dijo que llegaría el día en que la humanidad apartaría sus ojos de la verdad, que va a creer en las mentiras. Esta actitud naturalista se encuentra en gran parte de nuestra literatura contemporánea sobre Cristo mismo. Se niega el nacimiento virginal, se proclama que la resurrección corporal de Cristo es un mito y se dice que Cristo fue un hombre bueno, pero que no era Dios. Un comentarista de televisión me preguntó si podía demostrar que Jesús era Dios. Le contesté, si Jesús no era Dios, entonces fue el mayor mentiroso y el hombre más inmoral que ha conocido el mundo. Jesucristo afirmó ser Dios. Ningún hombre bueno engañaría deliberadamente a la gente. Ningún hombre bueno mentiría deliberadamente. O bien Jesucristo era todo lo que decía ser, o fue uno de los hombres más engañosos que el mundo ha conocido. Los filósofos naturalistas se refirieron a los milagros de la Biblia como magia milagrosa y absurdos opresivos. Intentan destruir el fundamento mismo del cristianismo, la fe en Cristo como Hijo de Dios. Sus filosofías son la causa básica del deterioro moral en todo el mundo occidental. Si no existe un Dios trascendente que se interese por los asuntos de los hombres, entonces no hay ley moral. Y cada persona tiene derecho a hacer lo que le plazca. Hemos sembrado al viento y ahora estamos cosechando un torbellino de engaños, mentiras, deshonestidad e inmoralidad, a una escala que no se ha conocido en la historia de esta nación. Un segundo gigante que se enfrenta hoy a la iglesia cristiana es el comunismo. Hay quienes piensan que si los comunistas se apoderan del mundo serán tolerantes con la religión. Esto es un engaño. Cuando los comunistas ya no tengan que preocuparse por la opinión mundial, harán todo lo que esté en sus manos para destruir toda religión. Si esto ocurre, toda libertad religiosa habrá desaparecido. Así la iglesia se enfrenta a una de las religiones antidios más agresivas que el mundo ha conocido. En tercer lugar, la iglesia también se enfrenta a un caballo de Troya desde dentro. Por un lado, hay un fariseísmo ortodoxo que se atiene estrictamente a la letra de la ley, pero que conoce poco del espíritu del amor o las gracias cristianas que pertenecen a una vida llena del Espíritu Santo. Están ocupados peleando y discutiendo sobre puntos pequeños y no esenciales. Tienen poco amor por las almas de los perdidos y poco interés en la miseria de sus compañeros creyentes. Han omitido la conciencia social que era típica de Wesley, de Whitefield. Están tan ocupados defendiendo la fe que tienen poco tiempo para ganar almas. Por otra parte están los saduceos que niegan las doctrinas esenciales del cristianismo. Niegan que el único camino de la salvación sea la cruz de Cristo. Niegan que la sangre de Jesucristo haya sido derramada por los pecados de las personas o que tenga algún poder para salvar almas. Niegan las doctrinas históricas de la iglesia. Tienen una filosofía humanista que se diferencia poco de las normas éticas del budismo. Han negado el carácter milagroso de las escrituras y han rechazado abiertamente los fundamentos de la verdadera fe cristiana. Creo que si Cristo viniera hoy en persona, denunciaría mordazmente tanto a los fariseos modernos como a los saduceos. Los llamaría de nuevo hipócritas, guías de ciegos, guías de los ciegos que cuelan un mosquito y que se tragan el camello. Sus palabras aún resuenan como el trueno. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, de desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero lo del vaso que está dentro y luego quedará limpio también por fuera. Eso es lo que dice Mateo 23, del verso 25 al 26. Volvemos a oír sus palabras. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados por fuera,
y lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Las luchas y la división causadas en la iglesia cristiana, tanto por los fariseos como por los saduceos, se han convertido en un hedor en las narices de Dios y han contristado al Espíritu de Dios hasta el punto que el verdadero avivamiento es imposible a menos que los cristianos confiesen sus pecados y se entreguen a Dios con un nuevo espíritu de amor. Ante estos enemigos y muchos otros, tanto de dentro como de afuera, la iglesia ¿qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los cristianos ante estos enemigos? ¿Qué debemos esperar como resultado de estos conflictos? Ciertamente en el horizonte se vislumbran batallas mayores, ya que Satanás, al darse cuenta que su tiempo está llegando a su fin, hace todo lo posible a fin de destruir el testimonio efectivo de la iglesia. En primer lugar, se nos dice que nos mantengamos firmes en las Escrituras. El apóstol Pablo al final de su carta a los Efesios tiene exactamente las palabras adecuadas para los asediados soldados de Cristo. Después de enumerar los poderes malignos que se enfilan contra nosotros, ordena inmediatamente en el nombre del Señor. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir ante las acechanzas del enemigo con firmeza. Efesios 6:13. Los eruditos que estudian griego antiguo nos recuerdan que esta frase, el día malo, se refiere a una hora concreta en la que el mal se manifestará de forma inusual en el pensamiento y la actividad y los afanes de la humanidad. En segundo lugar, debemos examinar los fundamentos de nuestra fe y conocer mejor la roca permanente e inconmovible de la verdad histórica sobre la que descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Debemos aprender a estudiar y dirigir los grandes hechos de nuestra fe en el hecho supremo de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Desde la encarnación hasta la gloriosa resurrección, una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento exponen poderosas verdades que podemos conocer con certeza. No debemos adivinar sobre este asunto de la vida y la muerte. No se espera que demos un salto en la oscuridad. ¿Qué debemos saber? Dice la Biblia, como dijo Juan al final de su primera epístola. Sabemos que somos hijos de Dios. En la misma epístola leemos: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna en Él. 1 Juan 5:13. Mi mujer y yo sentimos que nuestros hijos tal vez serán llamados a soportar persecuciones y dificultades a una escala nunca antes vista por los cristianos en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, les instamos a que memoricen las Escrituras tanto como sea posible, pues se ha demostrado que quienes han memorizado grandes porciones de las Escrituras han podido resistir al adoctrinamiento del mundo. En tercer lugar, los cristianos debemos recordar que la palabra de Dios predijo precisamente un momento como este. Ningún otro libro del mundo pronuncia una profecía tan precisa como la Biblia. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Cicerón, ni Plutarco, ni ninguno de los antiguos hablaron de un día como este en el que veríamos un tumulto y una agitación de las condiciones mundiales. Con voz profética Jesús predijo en Mateo 24 y Lucas 21 días como estos. Dijo: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el final. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos por todas partes. Luego advirtió a los cristianos: entonces los entregarán a ustedes para que sean perseguidos y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Y también advirtió seguramente que, como la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Pero luego advirtió: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes
pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Los trágicos días en los que vivimos no toman a los cristianos por sorpresa. La razón por la que tantas personas que profesan la religión cristiana están preocupados y se les tuercen las manos y gritan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es porque han descuidado el estudio de la Biblia. Han pasado más tiempo viendo el último programa de televisión o leyendo los periódicos que leyendo la Biblia. Han descuidado los servicios espirituales que conducen al crecimiento y la solidaridad en Cristo. Por eso estos acontecimientos que se mueven con gran rapidez les pillan desprevenidos. Si queremos librarnos de la tormenta que se cierne en el horizonte, es necesario que se produzca un movimiento del Espíritu de Dios que provoque un verdadero despertar espiritual. Hoy puedes venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados y recibirlo como tu Salvador. Tu vida puede cambiar, tu alma puede salvarse a la eternidad y puede haber un nuevo gozo y una nueva paz en tu vida, una nueva dimensión de la vida hoy. ¿Recibirás a Cristo hoy? ¿Recibirás al Señor hoy? Si has decidido recibir hoy a Jesús y quieres entregar tu corazón a Él, solo repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que he pecado contra ti. Sé que he violado la ley moral expresada en los 10 mandamientos. Te pido que me ayudes, que me transformes, que me cambies, porque quiero seguirte en el camino estrecho. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor, entra en mi corazón. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que has nacido de nuevo. Queremos saber de tu decisión por Cristo.